Muy bien, muchas gracias. Mi saludo a todos ustedes, el saludo a la Cooperación Española, a la Universidad La Molina y a la Universidad Politécnica de Valencia. Saludo también al señor Augusto Gines, representante de la Comisión de Usuarios Ferreñafe, una de las más grandes del Perú, siempre dicen, porque es así la verdad. Ellos son parte de 16 comisiones de usuarios a nivel del Valle, que es la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque. Vamos a hacer una exposición en el marco del proyecto Mejora de la Gestión del Agua en Arrozales de productores rurales peruanos, empleando drones y satélites en el marco del cambio climático. Muy bien, yo soy la socióloga Socorro Elorriaga Herrera. Bueno, vengo trabajando hace muchos años en todo lo que significa el sector rural. Tengo mucha empatía, puedo decir, con el tema de género, varones y mujeres. Yo de verdad antes quisiera felicitar a los organizadores de ese proyecto, porque precisamente han tocado dos temas fundamentales que tienen que ver con la agricultura: el tema de la infancia y tema también de las mujeres. Quisiera que ustedes, después de haber pasado ayer, pues por supuesto, un bonito día, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que en muchos casos no han sido celebraciones, sino también luchar por nuestras reivindicaciones, que hasta ahora no las podemos conseguir. Seguimos luchando en las organizaciones de usuarios, por ejemplo, de agua de riego. Año tras año vemos cómo las mujeres vienen tratando de involucrarse en las gestiones de las organizaciones de usuarios de agua. Pero es tan difícil, hay algún divorcio a lo mejor entre quién, Estado y trabajadores, Estado y agricultura. Hay muchas preguntas por realizar. En un inicio pensé hacer un trabajo de grupos por tratarse de taller. Sin embargo, por el tema de tiempo, vamos a pasar, no sé si tienen las tarjetas. ¿Hay algunas tarjetas, si es que las tienen? Porque si no las tuvieran las tarjetas, ahí sí ya tendría que ir directamente a la exposición. Bueno, había pedido unas tarjetas para que sean distribuidas en los participantes y nos puedan dar algunas opiniones sobre el tema. Bueno, no hay, lamentablemente no contamos con las tarjetas. Pero sin embargo, vamos a continuar con el tema. Si ustedes pueden ver, el tema es derechos de la infancia en la agricultura familiar peruana. Entonces la reflexión va por lo siguiente. Y también quisiera pedirles que ustedes se sientan en confianza. Está la policía, están de las unidades vecinales, algunas agricultoras creo que están. El señor Augusto Gines lo había dicho, Ferreñafe está considerado como una zona agrícola. Generalmente también la mayor parte de la agricultura es arrocera. Y bien por el tema, el proyecto que habla de mejora de la gestión del agua. Toda la población, sea rural y urbana, estamos preocupados por mejorar la gestión del agua. Todas tenemos responsabilidad de esto. También quisiera, antes de llevarnos a la siguiente reflexión, venimos de un tema de pandemia, de mucho tiempo. Hace algunos días tuvimos también una evaluación de cómo fue el comportamiento de la agricultura, de los agricultores frente a la pandemia. Créanme que se sacaron buenas lecciones. Buenas lecciones en el sentido de que la agricultura contribuyó a superar esta impasse que hubo, mal impasse podríamos decir, muy grave por el tema de la pandemia. Pero fueron las mujeres y a lo mejor los niños, lo dejo un interrogante, que supieron participar, supieron nuevamente retornar muchas veces a sus parcelas para poder sobrellevar esta pandemia. Creo yo, y con mucha seguridad porque tenemos un estudio ya realizado, que la pandemia permitió que se reintegraran más la familia rural.
Fíjense que hubo inclusive una migración de personas de diferentes partes del país, bueno, hablo de esta zona, donde muchos de sus hijos llegaron ¿a qué? Al campo a respirar aire puro. Decimos que el campo es vida, pero ¿cuántas contradicciones realmente? Sí, lo repetimos a cada momento, el campo es vida, pero ¿qué realmente pasan en el campo los agricultores, las agricultoras? Ahorita hace un momento conversaba con una compañera y me decía, ahorita estamos en peores condiciones que antes, hay plagas, es terrible. Mire, hace unos días tuvimos agua tenemos en este momento, pero es el manejo que le vamos a dar, pero también el clima como está, hablaron también de cambio climático. Entonces, ¿qué tanto las mujeres, los hombres, estamos preparados para aquilatar, para asimilar, para adecuarnos a estos temas? Es bastante, hay mucho por hacer. La expectativa es grande por parte de las agricultoras. Antes de pasar ya al tema en sí, yo les cuento rapidito. Acá se formaron unos comités de usuarios a nivel de todas las comisiones de usuarios. Cuando me refiero a las comisiones de usuarios, para conocimiento de algunos, nos estamos refiriendo a las comisiones de regantes, que son 16 comisiones y son más de 30.000 agricultores. ¿Y saben cuántas mujeres hay? Aproximadamente más de 9.000 mujeres. Les decimos usuarias del agua de riego, que son productoras, son agricultoras que manejan su parcela. No es que están ahí con el esposo, no, son productoras, son dueñas de las parcelas. Entonces son 9.000 agricultoras. Se han hecho, ¿qué le digo? Gestiones, no saben cuánto, para que ellas puedan involucrarse en la gestión, pero como digo, todavía hay algunas falencias. Quizás necesitamos también la presencia de algunos proyectos que tengan que ver directamente con la mujer agricultora, directamente con los niños, directamente con los usuarios del agua de riego y con la población, por supuesto. Muy bien, bueno, me corresponde el tema. ¿Ahorita me ayudas? Ya. Los derechos de la infancia y la agricultura familiar. A ver, yo les voy a pedir una así, que por favor voluntariamente que alguien me diga si conoce algún derecho de la infancia y la agricultura familiar. A ver, voluntarias, ¿algún derecho de la infancia o del niño para participar en la agricultura familiar? Una voluntaria, o digo nombres porque sí los conozco. ¿Aide? A ver, nos animamos todos, porque si no formamos ahorita los grupos y ahí sí todos participan. A ver, señora Aide, usted es agricultora, ¿conoce algún derecho del infante para participar en la agricultura familiar? Derecho directo no. Un apellido, un nombre, de la salud, de la alimentación, de la educación, del buen trato al hijo, ¿no? En el campo, bueno, el niño sigue muchas veces al padre o a la madre en los trabajos del campo, ¿no? Pero no se le obliga, lo hacen el niño muchas veces voluntario, ¿no? A veces uno como madre va a deshiervar, ellos están prendidos ahí, o uno va a sembrar granos a las orillas de los bordos y ellos también quieren, ¿no? Por ejemplo, mi nieta que tengo acá, el año pasado, le comento, señora Socorro, de que con una palada chica empezó a sembrar lenteja y la pandemia nos ayudó muchísimo. ¿Sí? ¿No? O sea, no porque se le obligó, sino porque, digamos, se animó, ¿no?, a lo que nosotros estábamos haciendo. Pero, como le digo, derechos en sí, en la agricultura no, quizás, le agradezco muchísimo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, de la policía. ¿Alguna opinión si conocen de algún derecho de...? A ver. Buenos días con todo. Bueno, un derecho de la infancia en la agricultura es cuando el niño se ve obligado a trabajar cuando en su casa tiene carencias por falta de dinero.
Eso se lo obliga a salir a trabajar. Muy bien, ajá. Esa es una opinión. A ver, otra opinión. ¿Quién se anima? A ver, adelante. Buenos días con todos. Yo creo de que el niño sigue el ejemplo de papá o de mamá. Muchas veces la mamá ocupa pues el lugar de papá cuando llega a faltar el padre, ¿no? Entonces hay necesidades, puede ser por necesidades o puede ser porque le gusta al niño. Entonces yo creo que, como se dice, pues, ¿no? El ejemplo a seguir son los padres. Sea el papá o la mamá, el niño lo va a hacer. Sea por obligación o sea porque le gusta. Ese es mi opinión. A ver, otra opinión. Dos opiniones más. ¿Quién se anima? Sí, es un poco que nos hemos dejado de lado este tema de la infancia. No sé si hemos dado un poco la espalda o ya no nos hemos preocupado mucho en pensar en los niños, en las niñas. ¿Cuántas veces ustedes en las parcelas han visto las famosas contratas? ¿Saben a qué me estoy refiriendo las contratas, verdad? Las famosas contratas vienen pues precisamente en la época de trasplante del arroz. Y en esas contratas viene toda la familia, viene mamá, papá, hijos. Pero ¿quién los contrata? Es un solo señor y bueno, ahí viene también un tema de explotación. Y acá generalmente en Sarañafe vienen de diferentes partes, generalmente de la sierra, a hacer este trabajo. Y si donde vas hay niños. ¿Os han visto o no? ¿Han visto los camiones cuando vienen llenos de personas para ir a las contratas y al deshiervo o al trasplante del arroz? Y dicen que lo más barato, inclusive, discúlpeme la palabra que voy a decir, el niño va de yapa. Sí, para que me ayude el papá, y el papá está viejo, entonces voy y lo... Bueno, a ver, una opinión más. ¿Nadie se anima de la policía? A ver, adelante. A ver, sí, ya, ahorita. Allá la señora, allá. Sí, es interesante contarnos sus apreciaciones. Buenos días con todos, mi nombre es Elisa Vederos. Pienso que hay derechos universales del niño, ¿no? Pero no he visto derechos dirigidos estrictamente a los infantes dentro del área rural. En relación al comentario que usted acaba de hacer de las contratas, también puedo decir que el cultivo del arroz es parte, digamos, de la economía de las familias rurales, ¿no? Y al ser parte de la economía, involucra, como dijo la misma señora, que en estas actividades todos son solidarios. Entran al trasplante madre, padre, hijos, y se les reconoce su trabajo por tarea, ¿no? Si una familia va y hace tareas, esa tarea se le reditúa en función a un previo convenio de cuánto se les va a pagar. Eso es todo. Gracias. Así es, muy bien. Ajá, interesante su aporte. ¿Me pedía la palabra por acá? Sí, Aide. No quisiera, por favor, que se queden con algunas dudas. Digan, todos ustedes son los que más conocen de toda esta problemática. Sí, señora Aide. Sí, licenciada, estamos hablando de infancia. ¿No? Son etapas de la vida. Infancia, yo tengo el conocimiento de 0 a unos 3 años, ¿no? Niñez, en el trasplante ya vienen niños grandecitos, de 8, 9, 10 años, pero son niños, ¿no? La infancia son pequeñitos, por eso es que verdaderamente estoy un poco confusa, es decir, el niño infante no puede trabajar, sigue a la madre o la madre lleva al hijo por mayor seguridad, ¿no? Por ejemplo, en el campo, la mamá a sus pequeños hijos los llevan y les ponen en una tipo hamaca y ahí los están que dormidos y están trabajando, pero son niños pequeños, infantes.
Pero niños ya, como dicen, que vienen en las contratas de siembra del arroz o cosecha de menestra, ya son niños de 8, 10, 12 años que ya por lo menos pueden participar, ¿no?, con sus padres. Ese era el niño. Muy bien. Gracias. A ver, ¿quién más se anima? Me habían dicho que por ahí iban a haber algunos premios, algunos sorteitos, no sé. A ver, una última intervención. Disculpe que no miré mis lentes. Doctora, buenos días a todos, gracias por la asistencia. Yo diría, claro, está confusa, por decir, no es confusa, sino de infancia sobreentiende, incluye la niñez, porque nosotros tenemos una infancia, puede ser de chiquitos, ¿no? De bebés es otra infancia hasta, bueno, hasta 9, 10 años, no sé. Lo que pasa es que yo así le digo con todo el... que no se conoce el derecho del niño, porque no se conoce, no sabemos, no tenemos conocimiento. Como dice la señorita que dijo acá, derechos universales, sí, educación, alimentación, vestimenta, protección y todo. Así como yo, pues, a mí de chica, que mi papá cuando llegaba a las contratas de los pueblos, más de los pueblos de acá que nosotros, no utilizaba, sino llevaban a los niños porque era su tradición de ellos. Desde pequeños, pues hacían, ¿no? Tenían una tarea, 2 tareas, que los ponían a los niños conforme veían al papá, ellos seguían, iban aprendiendo. Porque lamentablemente a veces por la misma situación o por la tradición, ¿no? Pues sí, porque no tanto por la carencia, sino que ellos son así acostumbrados, por otro le preguntábamos, pero yo sí, le soy bien sincera, nunca he visto un derecho, porque los niños si se los ponen ahí pueden tener derecho, ¿no?, por un accidente, ¿no?, se los llevan a los camiones, un corte, también cuando van a cegar, ¿no?, o cuando van a también, digamos, a hacer digamos, cuando van a limpiar un espino, un vidrio, porque somos nosotros muy irresponsables, echamos ahí, ¿no? Pero no, derecho más que todo de la infancia, los niños, en cuestión de agricultura, en el respecto, no desconozco. Muy bien, Corina. Muy bien. A ver, vamos a iniciar entonces. Si alguien, mientras yo voy exponiendo, tuviera que interrumpirme, por favor lo hace. Sus opiniones valen mucho. Nosotros queremos conocer más de ustedes, más de sus inquietudes. Estamos ahorita reunidos para aprovechar todo lo que tengamos de nosotros, todas las dudas que tengamos, para poder que eso se pueda recoger en algún momento, en algunas conclusiones, y esto pueda, a lo mejor, quién sabe, ¿no?, en algún documento, algún proyecto. Bien, entonces, sí, pues, derechos de la infancia en la agricultura familiar peruana me llamó también la duda, ¿no? Digo, derechos de la infancia en el Perú estará ocurriendo para que participen en la agricultura familiar, pero lamentablemente, pues, está bien, fíjese el tema, puesto de que nos está haciendo reflexionar. ¿Qué derechos, verdad? Nos hemos olvidado de los derechos del niño. Si ustedes retroceden a su niñez, a su infancia, imagínense qué bonito, ¿no es cierto? Retrocedamos un ratito, y qué pena ahora por los niños cómo estamos. Peor, con la pandemia, creo que son los que más han sufrido, porque no han gozado su niñez y su infancia en esos 2 años, creo más de 2 años, en el tema de la pandemia. Entonces, para tratar el tema, que tenemos que reconocer primero qué son los derechos. Ya ustedes lo han dicho. Pero se ha puesto a reflexión el derecho del niño. ¿El niño tiene derechos a ir a la parcela? No. Pero entonces, por eso hay que reconocer que los derechos son para todas las personas, todas, niños, adultos, ¿no?, ancianos. Entonces hablamos de un sistema de normas que rige la convivencia social en orden hacia un bien común, regulando la vida en la sociedad. Si no hubiera normas, pues esto sería un caos. Entonces, en algún momento, las diferentes instancias nos hacen recordar que hay normas. Si bien no se aplican a cabalidad, pero sí hay normas que tenemos que respetarlas, en este caso los derechos. Los derechos del niño son derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos políticos y civiles, imagínense. Nosotros como que ya los niños están correteando por allá, los dejamos, nos olvidamos de ellos. Y miren cuántos derechos tienen ellos. Los derechos del niño consagran la garantía fundamental para todos los seres humanos, lo que había dicho, el derecho a la vida, el principio de no discriminación y el derecho de la dignidad a través de la
protección de la integridad física y mental, protección contra la esclavitud, tortura y malos tratos. La señora Corina había dicho, hay algunos peligros inclusive cuando los niños ejercen esas actividades. Aide también había dicho, infante, ¿hasta dónde será infante? Hablamos de niños también, pero fíjese, la infancia es también la niñez, infancia o niñez. Si ustedes ven, hay infancia, se denomina infancia o se denomina niñez. Y que esa es una fase de desarrollo de un ser humano comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. ¿Quién de nosotros no ha pasado por esa etapa? Todos. Algunos sí, veo algunos niños por ahí están en esa etapa. La primera infancia, como decía Aide, está de 0 a 5 años. La infancia en sí es de 6 a 11 años. Grábense esto, por favor. Primera infancia 0 a 5 años, la infancia 6 a 11 años, entendiendo que si hablamos de la infancia estamos hablando de la niñez. Ahora, internacionalmente, ¿quién vela por todo esto a nivel mundial? ¿Quién? La UNICEF. ¿Han escuchado ustedes de la UNICEF, verdad? Que es el organismo internacional encargado de la protección de la infancia. ¿Cuántas veces tenemos problemas por maltrato a los niños y no sabemos a dónde recurrir? Precisamente estos talleres nos dan luz para recurrir a la policía, para acudir a la DEMUNA, porque a veces nos alejamos de esa temática. Para la UNICEF, la infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela, lo que habíamos dicho, y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos, recibir el amor y el estímulo de sus familias, de una sociedad. Creo que en el caso de nosotros sí hemos vivido esto. Los que ya estamos adultos hemos vivido esto, ¿no? No había tantas cosas que realmente no. Pero como hablamos de infancia y también hablamos de agricultura familiar. A ver, una opinión sobre agricultura familiar, rapidito. ¿Qué es la agricultura familiar? Siempre hablamos, escuchamos, el gobierno ahorita está hablando de agricultura familiar todos los días, las instituciones. Un concepto así rapidito de agricultura familiar. ¿Se animan? A ver, 1, 2, 3. ¿Dónde? A ver, adelante, por ahí el micro, por favor. ¿Qué es agricultura familiar? A ver, por favor, pasen el micro, por favor. Es necesario reflexionar un poquito sobre esos temas antes de entrar a pasar por conceptos. Sí, adelante. Buenos días a todos. Según mi concepto, agricultura familiar para mí quiere decir cuando realizan un trabajo conjunto, papá, mamá, y de repente si tienen niños también convocados, ¿no?, en unión a realizar cierta actividad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? A ver, Aide. Adelante, Aide. Así es, el mismo nombre lo indica, familiar. Es la reunión de toda la familia en conjunto para poder organizarse y hacer los huertos familiares, lo que ahora tanto se habla, ¿no? Que es muy importante, que es un aporte económico para ciertas familias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ferreñafe tendrá agricultura familiar? A ver, los ferreñafanos, ¿hay agricultura familiar? Claro que sí, claro que sí. Se dan cuenta, miren, nosotros hacemos todo ese trabajo diario. La mayoría de las agricultoras están en Chacra y sabrán de la agricultura familiar, sabrán que es una agricultura familiar. Como que estamos, ¿sabe qué? A ver, estamos reflexionando después de tantas cosas que estamos pasando. ¿Qué pasa? Que en la costa lo que me puedo dar cuenta es que esos temas se tocan más en la sierra y en la selva. Acá como en la costa, como que, sí, el arroz, tenemos ese cultivo que es rentable, pero ahorita ya estamos golpeados por los diferentes factores. Pero sin embargo, sí pues, la agricultura familiar nos estamos refiriendo a una actividad, a un modo de vida.
Es una práctica donde predomina el uso de la fuerza de trabajo familiar, lo que allá al fondo dijeron, con acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital. La estrategia de supervivencia busca con su propio autoabastecimiento. Todo esto, la agricultura familiar, cuando participa, los familiares están pensando en un no es que están pensando, lo hacen para su autoabastecimiento. No hay forma, es de autoabastecimiento. Felizmente que, bueno, fíjense, vamos a hacer una diferencia acá. En el caso de las organizaciones de usuarios, hay agricultores que, bueno, tienen todo formalizado, el tema de la propiedad de la tierra, tienen un derecho al agua, pero muchos de ellos no están. Entonces, ahí, por favor, ahí que el gobierno tendría que pensar. Miren, la agricultura familiar está bastante dividida, bastante dividida. Ahora mismo les saco a colación el tema de los benditos bonos. Los bonos, ¿cuántos de menos de 2 hectáreas han recibido un bono? No hay. Las organizaciones están ahí, no han recibido. Miren que recién estoy viendo que están haciendo una encuesta para empadronar a los productores agrarios. Pero gran problema, están empadronando a los arrendatarios. Entonces se tiene que definir bien. Fíjese, no saben que la legislación en cuanto a agricultura familiar es bastante, pero la conocerán ustedes, la conocerán los agricultores, no la conocen. Entonces, miren lo grande, lo bonito que voy a decirles ahorita. La agricultura familiar garantiza la provisión de los alimentos, cuyo consumo garantiza el buen funcionamiento del organismo y especialmente el sistema inmune para enfrentar con éxito las enfermedades, entre ellas el COVID-19, así como el cáncer. Fíjense, la agricultura familiar está contribuyendo a esto. Vean ustedes Cayanca. ¿Quién conoce Cayanca? Cayanca, ¿no han ido a los recreos? Claro. Cayanca es una zona muy, ¿qué le digo? De agricultura familiar, pero muy consolidada, donde ahí Cayanca pues vende en los mercados los tubérculos, las verduras. Entonces contribuyen día a día con la alimentación y buena alimentación, ¿no? Vayan a los mercados, creo que hay días, bueno, las amas de casa acá nos dirán, hay días exclusivos en que toda la familia, o bueno, el padre de familia llega a los mercados llevando productos de la agricultura familiar. ¿Ustedes no han visto en Cayanca cuando se reúne toda la familia a lavar las zanahorias, a lavar la beterraga? Miren que desde ahí empieza el trabajo. No, bueno, desde siempre, pero la familia participa en todo el proceso, desde la crianza, porque no solamente la agricultura familiar quiere decir la agricultura, la piscicultura, también hay otras actividades ya dentro de la agricultura familiar, porque no solamente se sabe que viven, porque es autosostenimiento, no solamente se vive de la agricultura familiar. Entonces, podríamos afirmar que la agricultura familiar es la piedra angular de la población para la seguridad alimentaria de la población peruana. Estamos seguros de eso. En pandemia, ustedes saben, no hubo problemas en alimentación. La señora nos contaba que en la madrugada, aprovechando que no nos controlaban por el tema de toque de queda, traían sus productos al mercado. Y las amas de casa del área rural también a las escondiditas iban y compraban sus productos. ¿Pero de dónde? Eran del campo. Fíjese, sería bueno que ustedes también revisen, hay una comisión multisectorial de agricultura familiar y donde tiene un concepto muy bueno, bastante amplio sobre lo que es la agricultura familiar. La verdad que no la puedo leer porque la letra es bastante chiquita, pero sí les invitaría a que revisen, ustedes tienen sus hijos, díganle, quiero saber más de la agricultura familiar. ¿Qué está haciendo el gobierno por la agricultura familiar? Muy bien, entonces, ahora, como ya estamos claros que no hay derechos exclusivos
para la agricultura familiar, no hay derechos exclusivos para la agricultura familiar, y ustedes lo han dicho, y nos hemos puesto en duda, ¿verdad? Yo también me puse en duda, ¿derechos para la agricultura familiar? ¿Dónde dice? No hay. Pero sí los derechos, lo que me decían, los derechos fundamentales de los niños, que es derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una familia, derecho a tener nacionalidad, derecho a la igualdad, derecho a no ser violentado, derecho a jugar y derecho a la alimentación. Estos temas creo que los maneja muy bien la policía, muy bien lo maneja. Repetimos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una familia, derecho a la nacionalidad, derecho a la igualdad y derecho a no ser violentados y derecho a jugar, derecho a la alimentación. Estos son derechos fundamentales, porque si nosotros investigamos más, tenemos todos los derechos de la infancia que muchas veces nosotros los transgredimos, no los aceptamos, no cumplimos con esos derechos, los violentamos, ¿ya? Entonces, miren, hablando de la infancia en el Perú, la proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿sí conocen? El INEI, que próximamente, o creo que va a ser también censos. Por favor, aquí yo quiero decirles una cosa, cuando vaya el INEI, no trabajo en el INEI, no trabajo, pero cuando vayan a tocar su puerta y tengan que dar esta información, bríndenla. Son datos que nos van a servir mucho para progresar también. Nosotros en todo lo que es el tema de agricultura, las facilidades que les estamos dando, tanto, digo nosotros, por cuando hablamos de las organizaciones de usuarios de agua, la mitad de la población, a ver, la proyección del Instituto Nacional de Estadística al 2021, año del bicentenario, señala que hay 8.177.000 peruanos de 0 a 14 años, mire la cantidad. La mitad de la población rural y un poco más del 60% de los niños rurales viven ¿en qué? En la pobreza, desnutrición y anemia. Esto lo saben bien las personas que trabajan en salud también. Si bien tienen sus medios de producción, tienen su tierra, pero se la rebuscan. No saben qué luchadora es la familia del sector rural. Más de 500.000 de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y más de 1 millón tienen anemia. Claro, decimos sí, las mamás, Morrope, por ejemplo, dicen, no, yo les doy mi biberón de chicha. Sí, la chicha es también nutritiva, pero faltan aún todavía, porque la chicha no falta en Morrope, y son gente muy solidaria. A nivel mundial, el 82.7% de los niños y niñas entre 5 y 11 años involucrados en el trabajo infantil están en el sector, ¿dónde creen? En el sector agrícola. Perú es el país que presenta las cifras más altas de prevalencia de trabajo infantil en la agricultura. Y realmente aparece como normal. Ah, sí, los niños nos ayudan. Bueno, más adelante vamos a analizar bien esto porque las zonas rurales acumulan el mayor número de pobres, aun cuando ellas generan gran cantidad de productos que mueven la economía nacional. Mire qué contradicción de la vida. Generan producción, pero son los más pobres. ¿Qué está pasando? Siempre dicen, sí pues, el intermediario, sí pues, pero hay alternativas, que las alternativas deben ser planteadas por ustedes mismos. Ustedes que están en las chacras, ustedes que ven a la agricultura, deben pensar en cómo nos pueden ayudar para que nuestros productos no sean el valor sea tan bajo. Entonces, la situación de la niñez es una responsabilidad que involucra a estados, familias y la sociedad en común. Todos estamos involucrados, pero hay que pedirle al Estado qué está haciendo por algunas partes del Perú que no están olvidadas realmente. Social, por supuesto, rechazo y discriminación. Ustedes obsérvenlo. Ahora, las consecuencias también son psicológicas y físicas. No viven su infancia y hay retraso en su crecimiento. Tienen que hacer actividades y desenvolverse en ambientes de adultos. Generalmente los niños que están en las parcelas, al menos cuando están en el trasplato de arroz, de los almácigos, están rodeados de adultos. Pueden sufrir daños físicos permanentes, lesiones, enfermedades
infecciones, abuso y acoso sexual también. Con esto el tema del acoso sexual, de los abusos que hay. Créanme que las mamás principalmente debemos estar más alertas, porque el tema mental ahorita, con todo lo que hemos vivido, se está agudizando. También hay consecuencias económicas por las limitadas posibilidades educativas y de formación en el futuro. Les será difícil tener un trabajo decente y salir de la pobreza. Como digo, hay agricultores prósperos, hay agricultores que ya empresariales, y qué bueno por ello. Entonces, el trabajo infantil es un problema que responde a varias causas y que ocasiona distintos tipos de efectos. La pobreza y la falta de empleo adulto decente, la debilidad y falta de aplicación de las políticas públicas de educación y erradicación del trabajo infantil. Miren, yo ayer leía donde no solamente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes Ministerio de Agricultura, bueno, quien les habla también trabajó 14 años en el Ministerio de Agricultura, cuando también se hacía extensión agrícola. Qué bien, qué bonito, cómo eso, la reforma agraria, como dijo el señor Giles, queremos ver resultados de reforma agraria, que realmente la reforma agraria llegue al campo, de verdad. Y la escasa alerta educativa son algunas de las principales causas de este problema. Fíjese, el trabajo infantil más se refleja en el tema educativo y de salud. Ahí se ve. ¿Ya? Ese es un poco el que deberían de... Ahora, ustedes dirán, pero sí, pero tenemos normas. Claro que las tenemos las normas. Pero ¿saben qué? Creo que el Perú, me atrevo a decir, es el país que más normas tiene. Yo les pregunto, ¿se cumplen? No se cumplen. ¿Las conocemos? No las conocemos. Muchas veces no. Entonces es un trabajo arduo. Hay que conocer, ¿no? Entonces tenemos la Constitución Política del Perú, que habla de todo el tema del trabajo infantil, la defensa y respeto de la dignidad de la persona humana, que es a todos nosotros. La protección especial del niño y del adolescente. El Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros no sabemos esto, nos hemos olvidado, lo que nos interesa es trabajar para sobrevivir y la vida continúa y listo. Pero también contamos con el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley 27337 y normas complementarias y modificatorias. El Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, a los adolescentes, con las restricciones siempre y cuando no existan explotación económica y la actividad laboral no represente riesgo. No represente riesgo, y estamos hablando de adolescentes, que afecten la educación, la salud, y sea nocivo su desarrollo físico, mental y espiritual. Les dan la potestad para los adolescentes, pero cumpliendo ciertas condiciones. Regula las edades mínimas para trabajar, las autorizaciones para trabajar y las condiciones de empleo. Si nosotros volvemos a leer la Constitución Política, ahí tenemos, y el Código también. Ahora, ¿qué organismos principales velan por la infancia? Vamos recordando el Fondo Nacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es un organismo internacional perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, cuya misión es promover el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres a nivel mundial. También están los especialistas de las unidades de protección especial, las UPE. Está la Defensoría de las municipalidades de la niño y adolescente, la de MUNA. Están los programas integrales de la Nación para el Bienestar Familiar, el INAVIM. Pero INAVIM, cuando pensamos en INAVIM, decimos a los niños malcriados. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Defensoría del Niño y del Adolescente, las aldeas infantiles, etcétera, etcétera. Y hay también organizaciones no gubernamentales que están luchando por todo esto, por el tema infantil. Hay estadísticas, que ya creo que, porque me falta todavía un tema, voy avanzando. Bueno, para concluir, sí, eso es bastante, pero igual va a quedar esta exposición.
Hay estadísticas que realmente nos reflejan lo que les estoy diciendo, ¿ya? Vamos al final, Paola. Entre los factores claves que contribuyen al trabajo infantil en las áreas rurales figuran los bajos ingresos familiares. Claro, ¿por qué el trabajo infantil? Porque el ingreso familiar es bajo, porque no hay fuentes de trabajo. A pesar, miren la contradicción, que dicen que la agricultura esto da mayores fuentes de trabajo. Dicen que genera mayores fuentes de trabajo, pero sin embargo hay bajos ingresos, pues. Pero la agricultura familiar inclusive van a tener que necesitar mano de obra. ¿Y de dónde sale? Ahí están las mujeres, pues, con sus crianzas, ¿no? De animalitos, de la piscigranja, vendiendo una cosa. Las mujeres que son tan ingeniosas también vendiendo sus productos. La mujer es la más ingeniosa, creo yo, no porque sea mujer, en saber sobresalir ante esta adversidad. Y además dicen, algunos sí se cansan, ya venden su parcela, pero ¿saben qué? La agricultura familiar, yo diría que casi es una herencia. Da pena, en muchos casos, desprenderse de un terreno, de un predio que ha sido de los abuelos, y vienen costumbres, vienen tantas creencias también, ¿no? Entonces es bien difícil, esto va a prevalecer. La agricultura familiar está años, no es que está en este gobierno recién lo ha puesto a, no, eso está en la agricultura, sino que recién se está poniendo los ojos en la agricultura familiar. Entonces muchas familias y comunidades consideran que no tienen otra opción que emplear a sus hijos, ¿vieron?, en la agricultura para poder satisfacer sus necesidades de alimentos e ingresos. De hecho, se estima que 2/3 de los niños trabajadores agrícolas lo hacen en explotaciones familiares o junto a miembros de la familia.